Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de edema pulmonar agudo. Mi nombre es Bernardo Juárez y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a tener en el contenido de esta exposición, vamos a hablar de las generalidades, fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico y el tratamiento del edema pulmonar agudo. Empezando con las generalidades, a manera de definición, tenemos que el edema pulmonar agudo es un síndrome producido por la ocupación de los espacios alveolares por líquido y cuyas principales manifestaciones son la disnea y la hipoxemia. Eh, Al edema pulmonar agudo la podemos dividir para su estudio en edema pulmonar agudo cardiogénico y no cardiogénico. El cardiogénico se debe a la ocupación del intersticio y de los alveolos por un trasudado plasmático a causa de un incremento de la presión hidrostática en las venas pulmonares, mientras que el no cardiogénico se produce por acumulación alveolar de líquido, proteínas e incluso células en el espacio alveolar. Esto debido a un aumento en la permeabilidad capilar. Y algo muy importante a destacar es que en el edema pulmonar agudo de origen no cardiogénico, las principales etiologías son la lesión pulmonar aguda y el síndrome de distrés respiratorio. Y bueno, pasando a la fisiopatología y sus causas, tenemos que hablar de la fuerza de Starling, pero para entender la fuerza de Starling hay que mencionar cuáles son las fuerzas que participan en el equilibrio hídrico en el capilar pulmonar. Vamos a tener que estas fuerzas que participan son dos, la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática la definimos como aquella fuerza o presión que ejerce un líquido inerte en un objeto. Por lo tanto, la presión hidrostática va a tender o va a provocar que el agua salga del espacio intravascular al espacio intersticial. Mientras que la presión oncótica es la diferencia de gradiente que existe en la cantidad de proteínas, siendo en la intravascular donde encontramos una mayor cantidad de proteínas. Y por lo tanto, por presión osmótica, el agua va a tender a regresar al capilar, pero no toda el agua regresa al capilar. Hay agua que se puede quedar en el espacio intersticial y para eso tenemos al sistema de drenaje del flujo linfático. Entonces, el linfa se encarga de recoger todo este líquido y retornarla a la circulación sanguínea a través de la vena cava en la región del ilio pulmonar. Y bueno, con esta interacción de presiones es que obtenemos la ecuación de Starling, la cual se emplea para calcular el movimiento del líquido a través de los capilares. También es importante entender un poco sobre la estructura del alvéolo y la relación con el capilar, y es que la presencia de las células epiteliales, o también denominados neumocitos tipo 1 y tipo 2, forman una barrera estrecha para impedir que el líquido pase al espacio alveolar y únicamente se quede en el intersticio. Pero normalmente en las neumopatías, esta, esta barrera tiende a degenerar y por lo tanto el líquido puede pasar libremente, dificultando el intercambio gaseoso. Bueno, en el edema pulmonar de origen no cardiogénico, este se va a deber a un aumento en la presión hidrostática capilar pulmonar y esto es secundario a una cardiopatía del lado izquierdo del corazón, como por ejemplo enfermedad de las arterias coronarias, unas miocardiopatías, anomalías de la válvula aórtico-mitral y vamos a tener que este líquido, debido a este aumento de las presiones hidrostáticas, se va a mover al intersticio y del intersticio pasa al espacio alveolar, aunque los neumocitos van a contar con transportadores de sodio y cloro para intentar eh, sacar el aire del espacio alveolar.
pero esta acumulación de líquido va a ser tan grande que no va a ser suficiente el sistema de drenaje linfático para retornarlo a torrente sanguíneo y por lo tanto puede provocar derrames pleurales, aparte del edema pulmonar. Y un dato muy importante es que este trasudado no contiene proteínas, es únicamente líquido, agua. Ahora, en el caso del edema pulmonar de origen no cardiogénico, este se desarrolla después de lesiones en las barreras alveolocapilares en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, va a haber un aumento en la permeabilidad de la membrana microvascular, ya sea por una lesión pulmonar directa o indirecta. Ahorita hablaremos de cuáles son directas e indirectas. Y esto va a provocar que haya una salida de líquido más aparte de proteínas del espacio vascular, al intersticio y de ahí a el espacio alveolar. Y por lo tanto va a haber un aumento de la presión hidrostática y al mismo tiempo un aumento de la presión oncótica en el espacio intersticial. E incluso puede haber, como vemos en la imagen, salida eh, de leucocitos que pueden inducir un proceso inflamatorio. Y la característica de este edema es que sí va a tener un alto contenido de proteínas a diferencia del cardiogénico. Bueno, aquí tenemos las diferentes etiologías que nos pueden ocasionar un edema cardiogénico y no cardiogénico. Algo muy importante a destacar es que este edema pulmonar es secundario a otras enfermedades, es una complicación de otras enfermedades. Por ejemplo, en el edema pulmonar de origen cardiogénico, la principal causa es un síndrome coronario agudo, después tenemos a la urgencia hipertensiva y finalmente a la insuficiencia cardíaca aguda. Estos son los tres principales. También tenemos arritmias, sobrecarga de volumen intravascular, insuficiencias valvulares como la aórtica o la mitral, la obstrucción al tracto de salida de la aurícula izquierda, también el uso de drogas como las anfetaminas, hipertensión renovascular, miocarditis, etc. Mientras que los de origen no cardiogénico, el principal va a ser la sepsis en un 40%, neumonías, aspiración de contenido estomacal, pancreatitis, traumatismos graves y transfusiones sanguíneas masivas. Estos están conglomerados en lo que sería el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. También tenemos otras causas como la embolia grasa, el edema pulmonar relacionado con grandes alturas, enfermedades neurológicas o incluso intoxicación por opioides o salicilatos, pero nos enfocaremos más al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es un cuadro clínico de disnea intensa de comienzo rápido que se caracteriza por la presencia de hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos que van a provocar la insuficiencia respiratoria. Y esto puede deberse a lesiones pulmonares directas o indirectas, de lo que mencionábamos en la fisiopatología del edema pulmonar de origen no cardiogénico. Entonces, una lesión directa son neumonías, infecciones, broncoaspiración del contenido estomacal, una contusión pulmonar, el casi ahogamiento o la inhalación de tóxicos. Mientras que la lesión indirecta tenemos a la septicemia, recordemos que esta es la principal, traumatismos graves que provoquen fracturas costales, un traumatismo craneoencefálico, las quemaduras, también las transfusiones múltiples o masivas, sobredosis por algunos fármacos, la pancreatitis, etc. Ahora bien, vamos a pasar ahora al cuadro clínico. El edema pulmonar, tanto no cardiogénico como cardiogénico, comparten ciertos síntomas en común, como lo son la disnea de esfuerzo, la hipoxemia, los estertores crepitantes, diseminados, la tos, la taquipnea y la taquicardia. Y podemos encontrar ciertos datos a la exploración o síntomas que nos pueden diferenciar de un edema pulmonar de origen no cardiogénico a el cardiogénico. En el no cardiogénico es importante interrogar si el paciente tuvo
previamente una infección pulmonar o si tiene, o también si es extrapulmonar, leucocitosis, si hay evidencia clínica de peritonitis o pancreatitis, mientras que en el cardiogénico hay que interrogar la presencia de las sibilancias, que se le conoce como asma cardíaco, e ingurgitación yugular, la presencia a la auscultación de un tercer o cuarto ruido o incluso los dos juntos que ya le denominamos como ritmo de galope, la presencia de soplos cardíacos y los antecedentes de que si el paciente ha tenido infarto agudo del miocardio o ya se le ha diagnosticado una insuficiencia cardíaca. Y la presencia de un edema periférico que también podría estar relacionado con eh, la insuficiencia cardíaca. Bueno, pasando al diagnóstico, eh, tenemos diversos estudios que van a apoyar el diagnóstico definitivo de edema pulmonar. Uno de ellos es el electrocardiograma, el cual es fundamental para buscar la posible causa del edema pulmonar de origen cardiogénico. Por ejemplo, signos de infarto de miocardio, si hay isquemia, si hay anomalías auriculares, crecimientos de cavidades o enfermedad pericárdica. Por poner un ejemplo, tenemos a la fibrilación auricular. Aquí les pongo una imagen de un electrocardiograma correspondiente a una fibrilación auricular, donde vemos intervalos R irregulares. Aquí tenemos un ejemplo, B1, y la ausencia de las ondas P. Entonces, el identificar una fibrilación auricular podría decirnos que está siendo partícipe del desarrollo del edema pulmonar. ¿Por qué? Porque reduce el gasto cardíaco y empeora el edema debido a que mm, las debido a las frecuencias ventriculares elevadas con un llenado inadecuado y o pérdida de la fase de la sístole auricular. ¿Esto qué quiere decir? Que la aurícula, al estar en fibrilación, no está llevando a cabo el llenado correcto del ventrículo y por lo tanto se está quedando sangre, lo cual va a congestionar a eh, toda la circulación pulmonar y contribuye al desarrollo del edema porque va a haber un incremento de la presión hidrostática por esta acumulación de líquido. Ahora bien, pasando a los estudios de laboratorio, tenemos al péptido natriurético cerebral, el cual, dependiendo de los valores que encontremos, nos puede decir si se trata de un edema cardiogénico o no cardiogénico. Si es menor a 100 picogramos por mililitro, entonces hablamos de un edema pulmonar no cardiogénico. Mientras que si es mayor a 500, con un valor predictivo positivo mayor al 90%, podemos decir que es un edema pulmonar de origen cardiogénico. Y también este valor apoya al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca como causa del edema pulmonar. Otro estudio que podemos utilizar es el ecocardiograma transtorácico, el cual debe de realizarse en las primeras 24 horas para evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Una función del ventrículo izquierdo disminuida más un diámetro mínimo grande de la vena cava inferior mayor a 23 milímetros y un derrame pleural izquierdo mayor a 20 milímetros favorece el diagnóstico de un edema cardiogénico. Entonces, es importante mencionar, eh, antes de pasar a los hallazgos que encontramos en el pulmón, cómo se ve un pulmón normal en un ultrasonido. Uno de los principales hallazgos normales es este artefacto que es la línea pleural. Este artefacto hiperecoico se produce por el solapamiento de las dos pleuras de la visceral y de la parietal y va a provocar un eco, el cual genera otras líneas denominadas líneas A. Y podemos ver que
tanto la línea pleural como la presencia de las líneas A tienen una distribución equidistante. Y esto indica un pulmón completamente normal, sano. Pero cuando hay un derrame pleural, se pueden formar las llamadas líneas B o cometas pulmonares o cohetes pulmonares, que son líneas que se forman de manera vertical a las líneas A y a la línea pleural, provocando su borramiento. Y aquí las vemos en el asterisco. Esta sería la línea pleural y vemos estas líneas verticales que serían las líneas B que están borrando tanto las líneas A como a la línea pleural. Y esto se debe a pues a este incremento o bueno, a esta ocupación en los espacios, en los tabiques interlobulillares subpleurales debido por el líquido, este incremento de su grosor. Ahora, hay que hablar de algunos hallazgos ultrasonográficos que nos pueden decir si se trata de un edema de origen cardiogénico o no cardiogénico. Los dos principales que nos van a hablar de origen cardiogénico es la presencia de estos cometas pulmonares o también el denominado pulmón blanco. Ahorita vamos a ver una imagen. Pero el pulmón blanco se genera al momento de estar evaluando algún área del pulmón y vemos que toda la zona está hiperecoica debido al trasudado. También tenemos los derrames pleurales. Estos son más abundantes y más grandes en los edemas pulmonares de origen cardiogénico, a diferencia de los no cardiogénicos que pueden o no estar presentes, y si están presentes son edemas de menor volumen. Y bueno, los siguientes datos ultrasonográficos corresponden a un edema de origen no cardiogénico, principalmente hablando de un síndrome de distrés respiratorio, y tenemos que va a haber anormalidades de la línea pleural, una disminución o reducción del deslizamiento pulmonar. Eso se me olvidó mencionarles porque en las líneas A tienden a moverse de acuerdo a la respiración o el movimiento de los pulmones durante la respiración. Entonces, en un edema pulmonar de origen no cardiogénico, estas van a estar ausentes. También vamos a tener la presencia de áreas libres, áreas donde no hay edema, pero están rodeados de edema, consolidaciones pulmonares y también el denominado signo del pulso pulmonar, que es el movimiento del pulmón, pero no a causa de la respiración, sino a causa de los latidos cardíacos. Y también la presencia de los broncogramas aéreos. Entonces, para ejemplificar algunos de estos signos, tenemos aquí estas imágenes. Tenemos el área libre, el cual es un área donde no hay congestión, donde no hay edema, pero vemos que alrededor está muy hiperecoico, es la presencia del trasudado, y tenemos aquí un posible derrame pleural. Y este es el signo del pulmón blanco que le hablaba, que es algo que podemos hallar, que puede ser junto con los cometas pulmonares o aparte, y pues es esta área del pulmón que estamos visualizando que está hiperecoica. Aquí hay una comparación de cómo se ve la línea pleural y vemos que en un edema pulmonar de origen cardiogénico no hay un cambio en el grosor de la línea pleural, a diferencia del no cardiogénico, donde aumenta su grosor. Y la literatura menciona que ya se considera patológico si aumenta el grosor, si el grosor es mayor a 2 milímetros. El siguiente es la presencia de estas consolidaciones y los broncogramas aéreos. Estas consolidaciones se debe a
el exudado, a la presencia de proteínas y de células que se encuentran en los espacios alveolares. Siguiente, vamos a tener a lo que sería el derrame pleural, y aquí podemos ver una comparación de un edema de origen no cardiogénico a uno cardiogénico. Vemos que el edema es pequeño en el no cardiogénico y bueno, se observa las consolidaciones y los broncogramas aéreos, mientras que en uno de origen cardiogénico vemos un derrame pleural grande de mayor volumen y no vemos las consolidaciones porque recordemos que este derrame, o bueno, este edema está libre de proteínas y de células. Ahora, pasando a otro estudio diagnóstico, es la cateterización y para este se utiliza el catéter de flotación pulmonar, el catéter de Swan-Ganz, que es considerado el gold estándar. Aquí tenemos, les pongo un esquema donde vemos la estructura del catéter, su balón, el cable de medición para el gasto cardíaco, el sistema de inflación para el balón y un catéter distal como proximal. Y este nos sirve porque nos hace el diagnóstico prácticamente definitivo de si el edema pulmonar es de origen cardiogénico o no cardiogénico. Y se evalúa al medir la presión en cuña, o también denominada presión de enclavamiento o presión de capilar pulmonar. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Pero bueno, si es menor a 18 milímetros de mercurio, estamos ante un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Mientras que si es mayor a 18 milímetros de mercurio, se considera como un edema pulmonar de origen cardiogénico. Pero la utilidad en la práctica clínica ya no es muy utilizada debido a que se analizó y se estudió que su empleo realmente no tiene un impacto significativo en el pronóstico del paciente. Y pues sí tiene un mayor riesgo de complicaciones, como lo observamos aquí en la tabla. La presencia de taquiarritmias, bloqueo de rama derecha, perforación cardíaca, infarto pulmonar, endocarditis, trombosis, embolismo. Entonces es mayor el riesgo para realmente mm, un diagnóstico que podemos realizar con los estudios anteriores. Y bueno, nada más para entender cómo funciona este catéter, va a entrar ya sea por un acceso de la vena yugular o de la vena o de la subclavia, y lo que va a pasar es que primero entra a lo que sería a la aurícula derecha. La aurícula derecha tiene una presión de 2 a 6 milímetros de mercurio. Si esta se aumenta, podríamos estar sospechando de una insuficiencia del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo y una sobrecarga de volumen o una posible embolia grasa. Posteriormente pasamos el catéter a lo que sería el ventrículo derecho y este tiene una presión de 15 a 25 milímetros de mercurio en sístole y de 0 a 5 en diástole. Y su aumento podría indicar una insuficiencia mitral, una insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia ventricular izquierda. Posteriormente, el catéter pasa a lo que sería la medición de la presión en la arteria pulmonar y esta nos podría indicar cambios en la resistencia vascular pulmonar si se ve aumentada, donde puede ser por hipoxia, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, embolismo pulmonar, septicemia o hipertensión pulmonar. Y los rangos normales en sístoles de 15 a 30 milímetros de mercurio y en diástoles de 8 a 15. Pero la que nos importa es esta última, cuando el catéter llega a lo que sería a medir la presión del capilar pulmonar, o también denominada de enclavamiento o de cuña,
el cual tiene una presión de 6 a 12 milímetros de mercurio y su aumento nos indica una insuficiencia ventricular izquierda, una insuficiencia mitral o una sobrecarga de líquidos. Y este dato es valioso porque la presión del capilar pulmonar o de enclavamiento es muy similar a la presión de la aurícula izquierda, debido a que entre estas dos cavidades no hay una válvula que los separe. Por lo tanto, es una medición confiable para saber si el origen es, o sea, si el origen del edema es cardiogénico, porque recordemos que hay un aumento de las presiones hidrostáticas por una afectación del lado izquierdo del corazón, principalmente. Y bueno, pues si sería menor, pues entonces es pulmonar. Bueno, es no cardiogénico. Ahora, el siguiente estudio es la radiografía. Vamos a tener diferentes características radiográficas y esto también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial si es de un edema cardiogénico o no cardiogénico. El primero es la cardiomegalia, el cual puede estar presente en el cardiogénico, en el otro generalmente es normal. El ancho del pedículo vascular mayor a 70, no se habla de una afectación a nivel cardíaco. Y generalmente en el no cardiogénico está normal. La distribución del edema, en el primero es uniforme central, mientras que en el no cardiogénico es parcial o periférico en parches. La distribución vascular, si está aumentada, va a estar aumentada o invertida en el edema cardiogénico, en el otro no. Derrames pleurales, recordemos, en el edema cardiogénico son de mayor tamaño, a diferencia del no cardiogénico, incluso puede que no haya un derrame pleural. La presencia del manguito peribronquial va a estar presente en el edema cardiogénico y en el no cardiogénico no. También las líneas septales B de Kerley van a estar presentes en el cardiogénico y el broncograma aéreo están presentes en el no cardiogénico. Entonces aquí tenemos un esquema como sería una radiografía por un edema pulmonar de origen cardiogénico debido a una insuficiencia cardíaca. Y bueno, aquí vemos que el pedículo vascular va a estar aumentado, la vena ácido prominente, va a haber una redistribución de los vasos sanguíneos, la presencia de derrame pleural por la ocupación de los ángulos costofrénicos y la presencia de estas líneas septales o también denominadas líneas B de Kerley. Más aparte, un aumento del índice cardiotorácico que nos está traduciendo una cardiomegalia. Recordemos que la cardiomegalia es la relación entre el diámetro transverso del corazón y el diámetro transverso de la caja torácica. Se dividen y si el valor es mayor a 0.5, podríamos, bueno, decimos que hay cardiomegalia. Y esta medición siempre se realiza en una proyección posterior-anterior de tórax. Ahora vamos a analizar esta imagen, cómo se vería en la vida real, en una radiografía real. Y pues aquí vemos las estructuras, aquí se visualizan bien estas líneas septales, el aumento del tamaño del corazón, cómo están ocupados los ángulos costofrénicos, la redistribución de los vasos sanguíneos, el pedículo vascular está aumentado y la vena ácidos prominente. Bueno, hablando del pedículo vascular, vamos a tener que para su medición se debe de medir desde el borde derecho de la vena cava superior hasta lo que sería el borde izquierdo donde se origina la arteria subclavia izquierda. Lo normal es que sea menos de 60 milímetros, pero si es mayor de 70 ya estamos hablando de algo patológico.
y se correlaciona con tres variedades que pueden ocasionar este aumento del pedículo vascular: origen cardíaco, el que estamos hablando ahorita, en un proceso agudo, en su inicio, puede que esté normal el pedículo vascular, pero conforme este proceso o esta enfermedad cardíaca se vuelve crónica, aumenta ya de tamaño el pedículo vascular. También puede estar aumentado por una sobrehidratación o una falla renal. Y cuando hablamos de un síndrome de insuficiencia respiratoria, en donde hay un incremento de la permeabilidad capilar, incluso el pedículo vascular va a estar, mm, su diámetro va a estar disminuido. Y bueno, pasando a los siguientes datos, es la presencia del manguito peribronquial y de las líneas septales, o las líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley son líneas aproximadamente de 1 a 2 centímetros perpendiculares y que están en contacto con la pleura, y principalmente se encuentran en las bases de los hemitórax. Y estas se deben a un engrosamiento de los septos interlobulillares del pulmón, ¿no? O sea, es igual este engrosamiento que encontramos cuando hacemos el ultrasonido de pulmón. Y el manguito peribronquial, este, se debe a un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Aquí lo observamos cuando está normal y aumentado. Entonces, por lo tanto, hay un engrosamiento del bronquio, el cual se ve cómo se irradia hacia afuera del ilio, ¿no? O sea, desde el ilio se está irradiando este engrosamiento del bronquio. Eso es el manguito peribronquial. Ahora, aquí nada más les pongo una radiografía para hacer la diferenciación entre un edema pulmonar de origen cardiogénico y no cardiogénico. En el cardiogénico hay un agrandamiento de los espacios peribroncovasculares, la presencia de este manguito peribronquial. Va a haber áreas acinares de opacidad aumentada que se fusionan y generan consolidaciones francas, y la presencia de las líneas septales prominentes o las líneas B de Kerley que aquí se observa. Mientras que en el edema no cardiogénico vamos a tener infiltrados alveolares difusos que generalmente aparecen en parches. Estos pueden ser bilaterales o unilaterales, y una característica que no vamos a encontrar en el edema pulmonar cardiogénico son los broncogramas aéreos. Y aquí se ven claramente el bronquio y se visualiza perfectamente. Y bueno, también otro dato es que no hay evidencia de congestión vascular, a diferencia del edema pulmonar cardiogénico, de la redistribución de flujos. Y bueno, esa sería más o menos una comparación entre de las radiografías de estos dos tipos de edema pulmonar. Aquí, a manera de resumen, en las características que encontramos en los diferentes estudios diagnósticos. En una radiografía de tórax vemos en el edema pulmonar no cardiogénico que la silueta cardíaca está normal, pedículo vascular incluso de menor tamaño, la ausencia de las líneas B de Kerley. Todo lo contrario en el edema pulmonar cardiogénico, más de 70, cardiomegalia, líneas de B de Kerley positivas. En el ecocardiograma, las cavidades van a estar de tamaño normal y la función ventricular izquierda va a estar normal, mientras que en el cardiogénico las cavidades pueden estar dilatadas y va a haber una función ventricular izquierda disminuida. Y pues en dado caso que el diagnóstico sea incierto, pues recomiendan o bueno, ya como última instancia, el uso del catéter de flotación pulmonar. Y recordemos, se mide la presión en cuña, o también denominada de enclavamiento, y si es menor de 18 milímetros de mercurio, es no cardiogénico.
mayor a 18, cardiogénico. Muy bien, ya para finalizar, vamos a hablar del tratamiento. Y empezamos con el tratamiento del edema pulmonar cardiogénico. Este edema pulmonar cardiogénico se va a basar en 3 pilares: el soporte de la oxigenación y ventilación, la estabilización hemodinámica y el alivio de los síntomas. Y para un abordaje correcto, vamos a utilizar la siguiente enemotecnia, que es LMNO-PP. O sea, es fácil de recordar por el abecedario. Entonces, empezamos con la L. La L es de diuréticos y principalmente de Lasix, que es el nombre comercial para la furosemide. Aquí vamos a utilizar, bueno, antes que nada, cuando nuestro paciente llegue a la sala de urgencias, debemos de pasarla a una unidad de cuidados intensivos. Se activa normalmente como código rojo y debemos de canalizar una vía periférica. Ya teniendo eso, ahora sí, y bueno, después de hacerle los estudios pertinentes, em, iniciamos con el tratamiento, identificamos que la causa es un edema pulmonar de origen cardiogénico. Entonces lo primero va a ser la administración de diuréticos para reducir la sobrecarga hídrica pulmonar y mejorar la oxigenación y disminuir la sintomatología. Se utiliza furosemide, que tarda aproximadamente 30 minutos en iniciar su efecto y alcanza su máxima acción en 1 a 2 horas. Y esta se tiene que administrar en una dosis en bolo de 40 miligramos intravenoso, aunque se establece que puede ser de 50 a 100, y puede valorarse la administración de dosis subsecuentes cada 30 minutos en una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Eh, Otro fármaco que podemos utilizar es la bumetanida, que inicia los primeros 5 minutos y tiene una duración de 4 a 6 horas. Se administra en una dosis de 1 miligramo por vía intravenosa y si es necesario se pueden dar otras dosis adicionales en 2 a 3 horas, pero la dosis máxima no es de 10 miligramos al día, de ahí no debe de pasar. Y bueno, la furosemida y la bumetanida son los dos diuréticos que más se utilizan en México, en nuestro medio. Ahora, eh, y bueno, en general, a todos los pacientes con un edema pulmonar cardiogénico deben de tratarse con diuréticos, excepto aquellos que tengan datos de hipotensión o choque cardiogénico. El siguiente sería, después de L, M, o sea, morfina. La morfina se administra de 2 a 4 miligramos por vía intravenosa y este ayuda a reducir la precarga y la frecuencia cardíaca, así como también la hiperactividad simpática y los niveles séricos de catecolaminas, que va a terminar contribuyendo a reducir la precarga. Y bueno, esto nos ayuda porque así disminuye el consumo del oxígeno el consumo de oxígeno del miocardio. Y también la morfina nos ayuda a aliviar la sintomatología. Posteriormente, de N, que serían los vasodilatadores, la nitroglicerina. Estos también ayudan a reducir la precarga y la presión en cuña pero estos requieren una vigilancia estrecha de la tensión arterial y están completamente contraindicados en aquellos pacientes con una TA sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. La nitroglicerina, su efecto inicia en menos de 5 minutos y para su administración se afora en 500 mililitros de glucosa al 5% y se va a administrar de manera inicial de 0.5 a 2 miligramos por kilogramo por minuto, o una alternativa en caso de que que no contemos con las ámpulas es el uso de una tableta sublingual cada 5 minutos.
Y bueno, hay que tener cuidado porque la nitroglicerina puede producir hipotensión, taquicardia y cefalea, y algunos pacientes pueden desarrollar incluso una taquifilaxia entre las 24 y 48 horas de su administración. El siguiente medicamento es el nitroprusiato, y los pacientes al que va a estar indicado de preferencia va a ser para la reducción de la poscarga cuando hay una insuficiencia cardíaca por hipertensión o una insuficiencia mitral. Y la dosis inicial es de 0.3 a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto, con un ajuste de cada 5 minutos, donde se puede incrementar 0.5 microgramos por kilogramo por minuto. Y hay que tener cuidado porque este medicamento puede producir un riesgo de un síndrome de robo coronario, y se prefiere utilizar por periodos menores de 24 a 48 horas para evitar una intoxicación por tiocianatos. Y en general, tanto los vasodilatadores como los diuréticos se utilizan de manera conjunta para disminuir lo más, lo antes posible eh, el edema. También, posterior a la N, va la O, y la O es de oxígeno, de soporte de la oxigenación y ventilación. Se debe de administrar con cánulas nasales, mascarilla facial o máscaras de reservorio, oxígeno suplementario a 10 litros por minuto. Y es importante realizar una gasometría para evaluar la oxigenación, ajustándola a la ventilación alveolar y a la presión parcial de CO2. También para valorar si el paciente no tiene trastornos ácido-base y si hay una acidemia per se a esta hipoxemia. El objetivo debe ser lograr rápidamente una saturación de oxígeno del 95% o como mínimo mayor a 90. Después de la O sigue la P, y la P se posiciona. Se debe de posicionar al paciente en posición flower, el cual ayuda mucho a que haya una expansión completa de la caja torácica. Y también en- se le debe de estar valorando al paciente su oximetría de pulso y monitorización de los signos vitales cada hora. Y la primera hora debe de ser cada 15 minutos. Y la última P, que es presión positiva. En dado caso de que nosotros administremos oxígeno suplementario con una mascarilla o cánulas, pero no sea suficiente para lograr los niveles de oxigenación adecuado, podemos optar por una ventilación mecánica no invasiva. Esta ayuda porque disminuye en un 43% la mortalidad y en un 57% la necesidad de intubación. Y se divide en dos tipos: en una presión positiva continua en la vía respiratoria denominada CPAP, y una ventilación con presión positiva de 2 niveles llamada BiPAP o bilivel. La dosificación del CPAP es de 5 a 10 mm, centímetros de agua, mientras que el BiPAP se va a dar una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua y una presión expiratoria de 5 centímetros de agua. Aquí les pongo una tablita donde nos habla de los criterios para la administración de una ventilación mecánica no invasiva. Si hay una disnea moderada a severa, una frecuencia respiratoria mayor a 24, si el paciente está utilizando musculatura accesoria para la respiración, si hay presencia de una respiración paradójica, también alteraciones en los intercambios gaseosos, y aquellas que son contraindicaciones absolutas es eh, si hay una comorbilidad grave e inestable, por ejemplo, una isquemia cardíaca, una arritmia o hipotensión que no han sido primero controlados,
incapacidad para proteger la vía aérea, una obstrucción fija de la vía aérea superior, si el paciente tiene una traqueostomía o si el paciente simplemente rechaza la ventilación mecánica no invasiva. También si hay presencia de quemaduras, traumatismos o alteraciones anatómicas faciales que nos impidan el correcto ajuste de la mascarilla. Bueno, em, ahora, mencionando qué es el CPAP y qué es el BiPAP, el CPAP lo que nos va a proporcionar es un nivel constante de presión positiva, pero no va a haber un impulso inspiratorio adicional que nos aumente el volumen corriente y la expansión pulmonar. En pocas palabras, nada más estamos ejerciendo una presión positiva, pero no estamos añadiendo un volumen. Pero ¿por qué utilizamos esto? Bueno, primero que nada, analizando esta gráfica, esta, esta línea sería las respiraciones normales, las respiraciones espontáneas de cualquier persona. Pero al agregarle una presión positiva al final de cada expiración, el paciente va a estar realizando estas respiraciones espontáneas con una mayor presión. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que podamos tener a los alvéolos, a aquellos alvéolos que no estén colapsados, que estén eh, distendidos y por lo tanto facilitar o incrementar el intercambio gaseoso an- en- ante una situación de un edema pulmonar. Mientras que el BiPAP, primero tenemos aquí igual las comparaciones de de respiraciones normales, espontáneas, pero si nosotros le agregamos una presión positiva durante la inspiración, lo que vamos a provocar es que haya un aumento del volumen de aire que entren a los pulmones. Aquí lo vemos. Incrementan hasta 370 y 410 mililitros cuando ejercemos una presión positiva eh, inspiratoria de 12 centímetros de agua. A esto se le denomina como presión de soporte. Y si a la presión de soporte, que tenemos una presión durante la inspiración, le agregamos una presión positiva al final de cada expiración, obtenemos lo que se le denomina como BiPAP. Entonces, no solamente estamos aumentando la, la presión, no solamente estamos aumentando la presión, sino que también estamos provocando una mayor entrada de aire a los pulmones. Y esto nos permite dos cosas. Uno, que los alvéolos se mantengan abiertos, bueno, que se mantengan distendidos, que no estén colapsados, aquellos que no estén ocupados por el edema, mejorando así el intercambio gaseoso. Y también estamos incrementando los volúmenes de aire que el paciente está eh, respirando. Pero como tal, cualquier opción por la que elijamos está bien. No se ha visto realmente una diferencia significativa, así de que tal vez el BiPAP es mejor al CPAP, pero bueno, se establece que tal vez sí el BiPAP tiene un mejor, o sea, mejores beneficios va a tener el paciente con esta modalidad, pero realmente es igual. Y bueno, entonces la ventilación con presión positiva puede reducir el retorno venoso sistémico y la poscarga del ventrículo izquierdo, ayudando indirectamente al edema pulmonar y como también mejorar la oxigenación. Y lo que les mencionaba, la presión positiva eh, al final de cada expiración mantiene la expansión alveolar, disminuye el colapso de los alvéolos
y también evita así la telectasia y la hipoxemia. Y bueno, nada más aquí vemos otra comparación, las respiraciones normales. Posteriormente, si le agregamos una presión positiva al final de la expiración, el paciente sigue con sus respiraciones normales, pero los alvéolos aquí van a estar abiertos. Aquellos que estén colapsados se van a abrir. Y en el caso de que nosotros le agreguemos una presión positiva inspiratoria, entonces no solamente vamos a tener a los alvéolos abiertos con la presión positiva expiratoria, sino que también vamos a incrementar los volúmenes de aire que está eh, recibiendo el paciente. Estas son algunas de las opciones para la ventilación mecánica no invasiva. Utilizamos máscara facial o nasal o también una ventilación con casco, pero las que más se utilizan son las oronasales o las faciales, debido a que estas son las que tienen menos fugas mm, de aire, ¿no? Y bueno, el otro es el casco, pero aquí se ve este chiquito de aquí, pero si el paciente le da claustrofobia, o realmente puede llegar a ser incómodo, entonces los pacientes pueden rechazar este tipo de mecanismo. Ahora, también podemos utilizar fármacos ionotrópicos y los que más utilizamos son la dobutamina y la milrinona. Estos agentes están indicados en pacientes con datos de bajo gasto cardíaco, con una TEA marginal y una respuesta deficiente a la terapéutica con vasodilatadores y diuréticos. Entonces podemos decir que son los medicamentos de segunda línea. La dobutamina es el fármaco más importante para el tratamiento para pacientes que requieren ionotrópicos. Se inicia con una infusión de 2.5 microgramos por kilogramo por minuto y su dosis se titula hasta un máximo de 20 microgramos por kilogramo por minuto. Mientras que la milrinona empieza con una dosis de carga de 50 microgramos por kilogramo en 10 a 20 minutos y se sigue con dosis de mantenimiento de 0.375 a 0.75 microgramos por kilogramo por minuto. Otro que podemos utilizar es el levosimendan. Se recomienda para pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada y el bolo inicial es de 6 a 24 microgramos por kilogramo durante 10 minutos y una infusión continua de 0.05 a 0.2 microgramos por kilogramo por minuto durante las 24 horas siguientes. Y si el paciente tiene hipotenso, no se administra la infusión sin la dosis de carga previa para evitar la hipotensión. Otro fármaco que podemos utilizar son los YECAS, ya que estos reducen la precarga y la poscarga, pero únicamente los utilizamos en aquellos individuos con disfunción diastólica, con hipertensión y taquicardia. Y la terapia inicial a menudo es una dosis intravenosa baja de algún YECA de acción corta, y si se tolera bien, posteriormente podemos utilizar agentes orales de acciones más prolongadas. Pero bueno, no olviden que solamente si hay disfunción diastólica, hipertensión o taquicardia. Y ya para terminar, tenemos el tratamiento del edema pulmonar no cardiogénico. Y como tal, no hay un tratamiento para el edema pulmonar no cardiogénico, porque no hay nada que pueda, pues, eh, eh, arreglar este aumento de la permeabilidad alveolo capilar
y por lo tanto las medidas para el tratamiento son de soporte. Las dividimos en ventilación mecánica y no mecánica. La ventilación mecánica, eh, al principio se utilizan ya sea un aporte de oxígeno suplementario, posteriormente alguna ventilación mecánica mínimamente invasiva, pero la gran mayoría de los pacientes con un edema pulmonar no cardiogénico van a requerir una ventilación, bueno, intubación y una ventilación mecánica. Los dos, eh, y bueno, las modalidades para esta ventilación mecánica van a ser una ventilación con volúmenes corrientes bajos y una ventilación con pulmón abierto. Los objetivos son ventilar con volúmenes corrientes bajos de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, y esto con el objetivo de mantener una presión parcial de oxígeno de 55 a 80 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno de 88 a 95%. Y también mantener ya sea un pH normal o un pH de 7.30 a 7.35. Este pH, como pueden ver, está ligeramente disminuido y es a lo que se le conoce como una hipercapnia permisiva, ya que debido a que estamos utilizando volúmenes de corriente muy bajos, no, estamos dando un aporte suficiente de oxígeno y por lo tanto está aumentando la concentración de CO2. Pero se prefiere esto porque si nosotros utilizáramos volúmenes más altos, podríamos perpetuar el daño de la membrana alveolo-capilar, ya que la ventilación mecánica corre el riesgo de producir barotrauma, volutrauma, biotrauma, este, entonces, y una sobredistensión de los alveolos. Y realmente la hipercapnia, como su nombre lo dice, es permisiva porque los pacientes suelen tolerarlo bien. Y bueno, hablando de las no mecánicas, va a ser la sedación, parálisis, restricción de líquidos, vigilancia hemodinámica y la posición en semiflow. Pero ya mencionaré estos datos más adelante. Y el objetivo de nuestra... Bueno, entonces, como habíamos mencionado, eh, los volúmenes de corriente bajos los utilizamos para evitar esta sobredistensión de los alvéolos y también a manera de proteger o evitar un mayor daño a la membrana alveolo-capilar. Entonces, la meta con este método de ventilación es mantener un pH de 7.30 a 7.35 pero en el caso de que el pH se encuentre de 7.15 a 7.30, puede aumentarse la frecuencia respiratoria hasta que el pH sea mayor a 7.30 o bien una presión parcial de CO2 menor a 25 o aumentar la frecuencia respiratoria hasta 35 respiraciones por minuto. Y si el pH es menor a 7.5, entonces hay que aumentar la frecuencia respiratoria, pero procurando no sobrepasar las 35 respiraciones por minuto. Pero si aún con esta medida no es suficiente, entonces incrementamos en el ventilador los volúmenes corrientes 1 mililitro por kilogramo hasta que el pH sea mayor a 7.15. Y bueno, aquí nos pone en la diapositiva los, las cómo calcular el peso ideal, tanto para mujeres como hombres, y debemos de fijar una modalidad asistida controlada. ¿Esto qué quiere decir? Asistida porque el paciente va a ser el que inicie el ciclo ventilatorio y determine la frecuencia, pero el ventilador va a estar constantemente administrando una presión
o un volumen determinado. Mientras que es controlada porque en el caso del que el paciente ya no pudiera o no pudiera realizar el ciclo ventilatorio, entonces el ventilador hará, eh, hará los ciclos ventilatorios por el paciente. Primero, vamos a fijar los volúmenes corrientes a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. Y esto va a ser si optamos por una modalidad de ventilación asistida controlada por volumen, como se observa en esta gráfica. O bien, hay que programar la presión inspiratoria necesaria para administrar este volumen corriente. Y esto se le denomina que es la modalidad de ventilación asistida controlada por presión. Y la gráfica se vería de esta manera. Y posterior a los 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, vamos a reducirlos 1 mililitro por kilogramo en intervalos menores de 2 horas hasta alcanzar un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo. Y pues siempre es importante programar la frecuencia respiratoria aproximadamente que sea igual a la que tiene el paciente, pero sin exceder las 35 respiraciones por minuto. Y otro dato importante es que la meseta, que es la que vemos aquí, no tiene que ser mayor a 30 milímetros de agua, a 30 centímetros de agua. Y bueno, la ventilación con pulmón abierto es una estrategia en la cual combinamos la ventilación con volúmenes corrientes bajos y la presión positiva al final de la expiración. El objetivo de esto es el reclutamiento alveolar con el PEP, ya que bueno, aquí tenemos una tomografía, nada más para ejemplificar, aquí está el exudado, y aquellos alvéolos que no estén, o bueno, que no tengan exudado, pero estén colapsados, con la presión positiva al final de la expiración, vamos a permitir su expansión y por lo tanto son alvéolos reclutables. Y con esto mejoramos la ventilación, la oxigenación y también con los volúmenes de corriente bajo, pues obtenemos los beneficios de no generar un barotrauma, un biotrauma, una sobredistensión de los alvéolos. Y el PEP que vamos a utilizar va a ir de acorde al FiO2 que programemos en el ventilador. Entonces aquí tenemos esta tabla en la cual dependiendo del FiO2 va a ser el PEP que vamos a administrarle al paciente. Y finalmente tenemos las medidas ventilatorias, que esas medidas de apoyo van a ser una nutrición adecuada, monitorización hemodinámica, para poder guiar el manejo de líquidos y el apoyo cardiovascular. También el hecho de el uso de sedantes para intubar y poner el ventilador mecánico al paciente. En dado caso que el ventilador, bueno, el sedante no fuera suficiente para lograr las metas con el ventilador mecánico, entonces optamos por relajantes musculares y pero bueno, como tal es la segunda opción. La restricción de líquidos o también el uso de diuréticos ayudan para mejorar la función pulmonar y disminuir la sobrecarga hídrica del edema. Hay que mantener una vigilancia hemodinámica del paciente y la posición semisedente o semiflower pues ayuda a que el paciente descanse y también permite un relajamiento de los músculos abdominales para que haya una mayor actividad de los músculos de la respiración y una expansión de la caja torácica. Y también se habla de que disminuye la incidencia de neumonías. Y eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo la bibliografía en general que utilicé. Agradezco mucho su tiempo y esto sería todo por el día de hoy. Gracias.